tal? Muy buenas noches. Un multifacético representante de la expresión artística nacional, catedrático universitario, director artístico, Premio de Cultura de El Salvador y embajador de la marca País, nos acompaña esta noche en el set de Sin Su Permiso. Me refiero a Rosenberg Rivas. Vía Skype, desde España, tendremos al reconocido historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte. Con ambos vamos a hablar de lo que este país le sigue debiendo a quienes desean vivir del arte, de lo que el gobierno saliente hizo y de lo que el entrante debería de hacer. Para iniciar, saludo a Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Rosenberg, un gusto tenerte acá, de verdad un honor, un programa súper especial. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya fuera de cámaras hablábamos de que no tocaba el piso de Sin Su Permiso desde hace un año, pero qué bueno que estamos en este periodo tan emancipador para poder hablar siempre de la cultura. Un periodo emancipador, ¿por qué? Sí, yo sabía. Tenía otra pregunta para empezar. Te di el pie para iniciar. Exacto. Bueno, no, porque realmente yo en este país, como un agente cultural, un agente de procurador de sensibilidad, siempre he estado con los ánimos muy arriba y muy optimista sobre los cambios que puedan suceder en todas las etapas de estos 15 años de nuestro universo Rosenberg, y además desde que tengo 7 años de edad ustedes saben que me dedico al ambiente cultural y siempre hemos venido augurando los mejores temas que pueden propiciarse para la cultura, el arte y la educación de este país, y desde ese punto pues te puedo decir, ¿verdad?, que todo cambio es favorable. Como decían ya los grandes pensadores y filósofos universales, decían de que la única constante en la humanidad es el cambio. Y entre esos cambios favorables, ¿cómo ve Rosenberg el nombramiento de Suez y Calleja como ministro de Cultura? ¿Es alguien que de verdad va a impulsar una transformación de la condición del artista salvadoreño? Bueno, yo creo que antes de hablar de un personaje o un rol o un perfil específico que me has totalmente dado la bienvenida con esta pregunta, yo sí creo que hay que hablar primero sobre quién se ha convertido el salvadoreño, ¿verdad? Yo creo que nuestra sociedad es una sociedad, obviamente, que ha ido, después de los acuerdos de paz, como en algún momento ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ha habido un proceso de posguerra. Y si nos ponemos a ver atrás el periodo, por ejemplo, de los acuerdos de paz, ya estamos llegando a casi 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, y han habido después de esta firma 10 años con los cuales una generación como la mía tuvo que ir rompiendo un gran montón de paradigmas y un montón de rencores de una guerra que se había, pues obviamente, adueñado de todo el corazón y el pensar de los salvadoreños. Y luego viene un periodo de limpieza. Posterior viene una evolución de esos primeros 10 años de la firma de los acuerdos de paz, viene una evolución del nuevo criterio y pues de alguna forma las nuevas providencias que los artistas, los gestores y los acreedores de la cultura de este país tienen que generar. Y estos nuevos 10 años, después de una veintena de años, viene la evolución de la concientización en un periodo, ¿verdad?, en el que nuestra sociedad a nivel cultural está lleno de millennials, está lleno de una nueva forma de comunicarse en la que, pues obviamente el celular nos está matando, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, ha abrumado el diálogo, ha abrumado la histeria, ha abrumado los nuevos detractores, ¿verdad? Entonces, aterrizando a tu pregunta, es un gran reto, ¿verdad?, para esta nueva clase política que estamos viendo surgir, un gran reto poder comunicar, poder unirse para gestar nuevos motores e inspirados y poder seguir adelante sobre lo que ya está hecho y lo que está nuevo por hacer. ¿Pero qué está hecho en cultura en este país?
Primero debemos de empezar que obviamente cultura no solamente es expresión artística, ¿verdad? Cultura son todos aquellos conocimientos que tú abrazas como tuyos para ser un ciudadano en el cual te sientes comprometido con una nación, tu país. Es civismo. Es civismo. La cultura no es solamente si tú puedes dibujar o si puedes percibir el aroma de las flores. No, la cultura es decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, eso es educación también, no sé. Sí, pero recuerda que la cultura es un compendio, ¿verdad?, de no solamente conocimientos, porque a veces pensamos que la cultura cuando hablamos de cultura es academia. No, la cultura también es sensibilidad para lograr la dignidad humana. Y ahí es donde cultura se mete en la economía, cultura radica en la educación, cultura radica en los compromisos de ética. Entonces, cultura no solamente son las expresiones artísticas. Entonces, para poder cambiar, digamos, el accionar de la nueva generación de salvadoreños, que todos hemos sido partícipes para recibir a estos millennials, estos niños índigo, esta generación X, ¿verdad?, estos ninis, es importante irnos a la antropología de a quién la nueva ministra de Cultura va a dirigir. Tú decías, tú decías cuando Francesca te preguntaba sobre el nombramiento de la ministra Callejas, tú decías que estábamos en un periodo con estos millennials de la evolución de la concientización. Así es. Realmente, Rosenberg, ¿tú crees que hay conciencia sobre la importancia de la cultura? Porque tú decías algo hace un momento que es realmente fundamental. La cultura sirve para dignificar también a la persona. Entonces, de verdad, hay concientización en estas nuevas generaciones sobre la importancia de la cultura. ¿Tú realmente crees eso? Por eso digo que ese es el gran reto. Ese es el reto, no es que está ya la conciencia. No, ese es el gran reto. Por eso también advertía que estos dispositivos nos están matando. El diálogo se ha exonerado, la comunicación frente a frente igual. Entonces, por eso estamos en una nueva era. En una era en la cual, lo acabo de decir, también me encuentro muy optimista, porque yo, para vivir en un país como este, no puedo tomar otra postura más que el optimismo, porque si no, igualmente yo no hubiera asumido los compromisos que a nivel personal, como gestor cultural y como un inspirador de pues obviamente nuestros seguidores y la nueva juventud que quiere llegar a ser importante en este país por educación, ¿verdad? Es en ese sentido, y por eso yo sí creo que el nuevo nombramiento tiene muchos retos positivos, porque los retos no solamente son negativos, ¿verdad? Los retos para seguir escalando y seguirte escalafonando, si tú sabes que los objetivos van a ser para mejorar y ser una mejor sociedad a nivel de cultura, pues obviamente son retos positivos. Pero yo sí creo de que la era mediática nos ha llevado también a una obstinación, ¿verdad?, en la cual por eso están tan divididos los sectores en decir esto es positivo, esto es negativo, o esto no sirve, o esto sí sirve. Rosenberg, vos utilizaste y mencionaste que la cultura sirve para dignificar a la humanidad. En este país hay dignificación humana cuando tú ves que hay más pobres, que hay niños que no tienen acceso a la escuela, que hay niños que siguen trabajando, un país donde está saliendo un gobierno, el peor evaluado creo que de los acuerdos de paz. Corríjame, la checa que es economista. Aquí se puede decir que la cultura dignifica al salvadoreño. Lo que pasa que también es que no solamente centrémonos en El Salvador, la cultura dignifica al ser humano a nivel mundial. Pero propiamente acá, ¿cuánto apuesten nuestras naciones particularmente por la cultura? Esa es la gran pregunta. Y obviamente El Salvador, pues obviamente ya entrando a temas específicos, recordemos que yo hace un año mencionaba de que el presupuesto de la nación destinado
O sea, el porcentaje más bajo destinado del presupuesto de la nación es para cultura. Sí, es una nada. Entonces, Ministerio de Cultura, ¿ok? Pero cultura es todo. O sea que todo está relacionado. O sea, todos los aspectos de la realidad están relacionados. Claro. Y más en un periodo social en la historia, ¿verdad? Que ya obviamente muchos académicos y demás, este periodo lo transcribirán, estoy seguro, como un periodo que yo lo veo del aburrimiento, ¿verdad? Esto es casi como que después de la Revolución Francesa, Napoleón y todo esto, que se le denominó el Gran Ennui. Es el gran periodo del aburrimiento, que eso solamente te lleva, ese es el producto del hastío, de la frustración, de los fracasos personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos una sociedad que esté objetivamente trabajando para su propia dignificación. Porque primero, no existe la academia formal en cosas específicas después de tu escuela pública, que tú puedas optar a otras directrices de música, ahora hablando específicamente en expresiones artísticas, de música y demás, si no son academias privadas o emprendimientos sociales de ONGs que tienen programas que te lleven a eso. Entonces, la prioridad del Ministerio de Cultura, partiendo de tus palabras, debería de ser apostarle más a dar prioridad, digamos, a la enseñanza pública en los temas de cultura, de arte, de artes plásticas. Pues esa debería ser la primera prioridad, digamos, para que decante en la sociedad esa percepción del ser humano de que se puede... Yo creo que esto todavía es más profundo. Primero debería de haber una gran educación sexual, luego debería de haber una gran educación a nivel de salud. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, nadie nace culto. Nos instruimos en el seno familiar. Entonces, primero salvaguardar la vida desde tu primer hito de respiración, para luego conservar la vida con la salud, para luego tener las directrices de garantías educacionales públicas que te mereces, desde kindergarten, como lo decía mi abuela en su momento, luego la educación básica, luego la educación superior, porque ahí vas creando tus conocimientos para hacer cultura. Pero no podemos llegar solamente a decir de que vamos a adiestrar o vamos a moldear a personas que no han tenido una dignificación o una sensibilidad de conciencia en aspectos tan elementales para poder llegar y decir: el Ministerio de Cultura necesita invertir en estos programas educativos. Sí, es necesario, pero todavía hay que iniciar más atrás, garantizando esa dignificación humana, porque cultura no solamente son las expresiones artísticas, cultura es también cómo salvaguardamos la vida para que este niño pueda llegar a ser o un excelente profesional, un gran artista o parte de la nueva generación política de este país. Tengo que ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos con esta interesante entrevista. Ya volvemos. Continuamos. Rosenberg, como tú bien decías en el bloque anterior, yo escuchaba a la ministra Calleja que decía en una entrevista que el arte no es solo cultura, pero que a veces nosotros nos confundimos y pensamos que todas las expresiones artísticas, solo eso es cultura. Cultura son muchas otras expresiones. Y por supuesto que en eso coincides. Yo quisiera saber si también coincides en otro comentario que ella hacía y decía: los artistas del Salvador no pueden estar esperando que el Ministerio de Cultura les venga a dar trabajo a todos.
porque el Ministerio de Cultura no está para darle trabajo a los artistas, probablemente tengan algunos asesores, consultores. ¿Qué opinas tú de eso? Y también regresar a casi la primera pregunta que te hizo Francesca sobre tu opinión de Susi como ministra. Sí, pues obviamente felicitar a la nueva ministra Callejas, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad simplemente de saludarla, no tengo el placer de conocerla personalmente, ¿verdad? Viene de la misma escuela en donde yo estudié ballet por muchos años, en donde fui el primer niño de género masculino que tocaba las barras para poder estudiar ballet clásico junto a la gran maestra Sonia Franco y todo el equipo que estuvo ahí. Ellas pues obviamente se instruyó ahí dentro de la danza contemporánea y la danza y el ballet clásico. Sí, es que realmente es así. Yo sí creo que el ímpetu de ser artista en el mundo entero, siempre lo que tú logras concebir desde la parte más sensible de tu ser artista es sacar de la oscuridad a la humanidad. Y eso no es un compromiso de un ministerio, eso es un compromiso de la persona, de la gente de cambio que es el artista, para poder modificar, aportar, sensibilizar desde tu expresión artística muy específica las áreas sociales que tú tocas. Entretenimiento, filosofía, compromiso, ética, cualquiera de las áreas tienen que ser vertidas desde un aspecto muy personal. Entonces, que las posibilidades de trabajo existan, eso no va a depender ni del presidente electo ni de la ministra. Va a depender de tu ímpetu creador muy particular, que las garantías a nivel de Estado tienen que estar a la orden de esta comunidad, de este grupo en el cual, digamos, pertenecemos todos, y que la cultura siempre ha sido la mayor víctima en El Salvador. Eso es otro tema. Pero, Rosenberg, siempre he tenido la percepción que tú sos la excepción a la regla. Porque tú me lo has dicho antes. Y siempre creo que te lo había dicho. Gracias. Sí. Tú vivís de lo que te gusta, pero hay muchas personas que no lo logran. Muchos artistas, porque lamentablemente sí necesitan un apoyo, una subvención, pues ya sea privada o pública, para salir adelante. Si no, aquí no tienen chance. Mira, yo creo que la subvención, cuando te dedicas a la subvención, y hay que aclararlo, creo que las subvenciones vienen cuando tú tienes un proyecto claro de creación. Pero realmente la creatividad y el ser creador no necesita subvenciones. La creatividad surge, la creatividad es natural, la creatividad es gratis. Pero no se porque puede vivir de la creatividad. Por eso en tu caso sí, pero por eso hay que reestructurar las garantías y generar grandes proyectos que no sean para personas o artistas específicos. Tienen que haber proyectos que garanticen el escalafón, la academia. ¿Cómo qué proyectos, por ejemplo? Bueno, imagínate la actualidad de nuestro, pues obviamente el CENAR, ¿verdad? Que era la única institución pública a la cual podía acceder cualquier persona para poder, así es, hablando de expresiones artísticas, poder motivar y poder sensibilizar tu motivación, tu leitmotiv. No existe. Entonces, hay que plantear garantías fundamentales a nivel básico. Eso le toca al gobierno. Claro, deben de existir, pero también el afán creador no depende ni del nuevo presidente ni de la ministra de Cultura. El afán creador depende de tu compromiso, del civismo que tú misma hablabas al inicio, para poder ir transformando, motivando y sensibilizando a una nación. Aquí hay un televidente que igual dice que insiste, él pregunten si la cultura creen que va a ser una prioridad en este gobierno o no, porque en los gobiernos pasados no lo ha sido. Es que, bueno, recuerden que si hablamos de los gobiernos democráticos, tenemos que, pues obviamente,
tomar una historia bien corta, ¿verdad?, posterior a la firma de los acuerdos de paz, porque recordemos que Latinoamérica entera, aún antes de 1992, era regida, ¿verdad?, por obviamente inputs e inducciones que estaban en beneficio posiblemente de grupos que solamente velaban por un autoritarismo y un sentido muy estoico de lo que podría ser una sociedad. Posterior al 92, aterrizando en El Salvador, es que tenemos una cultura política demasiado joven. Y después de haber sido una sociedad demasiado lastimada en el periodo de la guerra, o sea, insensibilizada, ¿verdad? Una sociedad sin concientización a la belleza. ¿Quién se niega a lo bello? ¿Quién se niega a ser amado? Nadie. Entonces, al parecer, nuestras sociedades han ido rigiéndose por compromisos y objetivos demasiado superficiales que tienen que dar soluciones inmediatistas a cosas de maquillaje muy puntual y no a la introspección del ser humano para lograr dignificarlo. Y la cultura dignifica. La historia universal ha hablado con hechos históricos consecuentes que la cultura, que es la combinación de todos los aspectos que rigen la dignificación humana, transforma las sociedades. Entonces, yo creo de que sí la ciudadanía, sí El Salvador entero, pues obviamente ahora ha puesto el voto de confianza en esta nueva clase política, pues es obvio de que ellos tienen que estar seguros a lo que tienen que dirigirse. ¿Y cuál fue el acierto o el desacierto de la clase política, o más bien del gobierno que está saliendo? ¿Puntualmente habría algún hito que reconocerles a ellos? Mira, es que yo creo de que igual el trabajo nunca ha parado. Yo no puedo hablar de economía, yo no puedo hablar de salud, yo puedo hablar de arte. No, yo me refiero en ese campo. Por eso digo, yo puedo hablar de arte, entonces yo sí creo que no puedo hablar demasiado porque hay que remitirnos a saber cuánto presupuesto se destina en eso. Es que también uno no puede hacer demasiada labor si el Estado de ese momento no ha tenido a priori esos dogmas, esos escalafones. Sí, pero igual, o sea, un gobierno puede pelear por presupuesto. ¿Qué tanto pelearon por un presupuesto? Nada, no para pelearon cultura? con que le quitaron presupuesto a educación y a seguridad que a cultura. No es un tema Por de eso. que porque no tenía presupuesto, también era responsabilidad del gobierno Es una prioridad. pelear por eso. Es que no es una prioridad para mí, al menos en estos 5 años, el tema cultural, el civismo no ha sido una prioridad. Ha sido Han prioridad. sacado temas importantes de la currícula, o sea, la verdad Exacto, es que... cuando no el civismo básico se debería estar dando en las escuelas. Es cierto que el salvadoreño no tiene cultura sino folclor, dice Miguel López. Muy bien dicho, Miguel. Sí, hay un folclore, hay un... Pero folclor no es cultura, no es parte de la Hacer cultura. parte. Claro, pero lo que pasa es que ya cuando hablamos de cultura es cuando académicamente eres consciente hacia dónde va dirigido tu ser culto, de por qué valoras ese civismo, ese folclore, ¿verdad? Por eso estamos llenos de malinchismo en la actualidad, ¿verdad? Porque ni el folclore ni los artistas teloneros de un concierto internacional son tan valorados como lo internacional. Es triste. Entonces, el folclore es la suma de lo artesanal del pensamiento. Pero yo creo que aquí estamos hablando de temas académicos y de temas conscientes, porque obviamente lo que se pone en un papel y los objetivos estudiados desde la filología, la antropología, la sociología, o sea, son parte de la construcción de una cultura, de una nación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Entiendo que en el próximo bloque Viene Carlos Cañas. estaríamos Sí. ya conectándonos vía Skype con Carlos Caña Dinarte.
Ya regresamos. Continuamos y tal como lo habíamos al inicio, habíamos anunciado, está con nosotras vía Skype desde Barcelona, Carlos Cañas Dinarte. Carlos, buenas noches, no, buenos días, allá está Barcelona, cerca de las Ramblas, estás, me dices, ¿verdad? Exactamente, Lorena, buenas noches para todos ustedes, para toda la audiencia de su gustado programa Sin Su Permiso. Gracias, Carlos. Hay en nuestro país una apatía cultural. ¿Cómo podrías definir tú la relación que el salvadoreño tiene con la cultura, Carlos? Nadie puede amar una cultura que no conoce. Eso es una prioridad. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a que nuestro sistema educativo no nos educa, no nos enseña el amor por la cultura nacional. De hecho, consideramos, algún televidente lo ha dicho antes, que lo que tenemos es folclore. No, el folclore es parte de la cultura. Tenemos expresiones folclóricas, así como tenemos altas expresiones artísticas. Tenemos escritores que están siendo promovidos a nivel internacional. Tenemos grandes pintores. Tenemos una cultura viva comunitaria. Tenemos muchas cosas que unidas forman ese tejido cultural, de lo cual, pues obviamente, el sistema de Naciones Unidas lo busca, lo protege, lo potencia, pero nosotros no nos lo mostramos a nosotros mismos como país. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, por un lado, porque creemos que todo lo que venga de fuera es mejor, ¿verdad? Eso se llama malinchismo. En segundo lugar, porque menospreciamos a nuestros creadores culturales. De hecho, una parte importante que hay que decir es que ninguno de los gobiernos anteriores se ha preocupado por darle seguridad social a los creadores culturales. Pues en ese sentido, menospreciamos a quien hace cultura, ¿verdad? No le damos las herramientas, no le damos las oportunidades. No se trata necesariamente de si el Ministerio de Cultura quiere o no darle trabajo a los artistas, o quiere darles un puesto de trabajo, o quiere darles un empleo. No, se trata básicamente de dar oportunidades muchas veces para que los creadores artísticos, para que los creadores culturales puedan producir. ¿Cuál ha sido históricamente, hay algún momento que marque un quiebre en la cultura salvadoreña, por decirlo así, un momento de gloria cultural para El Salvador? En la historia reciente, ¿verdad? Post acuerdos de paz. Yo creo que el punto importante fue que desde la década de 1950 hasta el año 1991 no se había conceptualizado la necesidad de crear un organismo especializado en la administración oficial de la cultura. Y es por eso que en 1991 surge el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte y Cultura. Y es a partir de ahí donde debió haber comenzado un proceso que desgraciadamente no ha contado con los recursos suficientes, un proceso para poder expandir y llevar tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales las expresiones culturales salvadoreñas. Carlos y Rosenberg, para los dos, ¿ustedes consideran que sin empresa privada aquí habría muy pocas o quizá nulas espacios para expresiones culturales? No sé cuál de los dos, Carlos, y después vamos con Rosa. Yo creo que es importantísimo valorar dentro del aporte al PIB que se hace por parte de los sectores culturales. Es importante valorar el aporte de la empresa privada. La empresa privada tiene festivales, tiene publicaciones de libros, tiene fomento de algún tipo de investigaciones, ha logrado digitalizar, por ejemplo, el Diario Oficial y se lo entregó a la Imprenta Nacional, lo cual es un hito muy grande porque estamos hablando de más de 150 años de material digitalizado. El Banco Agrícola, por ejemplo, ha mantenido durante muchos años las publicaciones de sus libros y los tiene abiertos en línea también para que los pueda disfrutar muchas personas. Es decir, el aporte de la empresa privada es significativo, pero no es suficiente. Rosenberg, ¿tu opinión al respecto? Bueno, igualmente, ¿verdad? La empresa privada ha sido uno de los motores
principales, no el único, uno de los motores principales para el desarrollo, obviamente, de muchas expresiones artísticas en El Salvador. Pero también recordemos que la empresa privada lo toma, mucha de la empresa privada lo toma como un compromiso de responsabilidad social. O sea, que contamos de que esto es parte de unos estatutos que tú puedes manejarse, pero muy pocas empresas también lo utilizan como una mística de compromiso puntual para saber que es parte del civismo lograr incorporarte al desarrollo de la cultura de este país, porque aunque te dediques a hacer industria de comida, aunque tu empresa se dedique a hacer servicios, todo depende de la cultura. Carlos, ¿cuál crees tú que es el principal reto en el tema cultural que va a afrontar este próximo gobierno? Yo creo que para empezar tiene que tomar decisiones respecto a la estructura administrativa dentro del propio ministerio. ¿Cuál es la visión, la misión? ¿Cuáles son los objetivos del ministerio? En especial cuando se aprobó una ley de cultura que es una herramienta sin filo, es un cuchillo sin filo absoluto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando al nuevo Ministerio de Cultura se le presenten situaciones como la de la destrucción del sitio arqueológico Tacuzcalco? ¿O qué va a pasar, por ejemplo, cuando al nuevo Ministerio de Cultura se le presente la necesidad de hacer excavaciones prospectivas arqueológicas en algún sitio que está siendo destruido en esos momentos? ¿O qué va a pasar cuando haya necesidad de aplicar la ley en contra de empresarios que están tumbando edificaciones históricas, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir en esos momentos? ¿Con qué herramientas va a poder contar el ministerio si no tenemos un código cultural todavía vigente? No, hay leyes que gobiernan al actual Ministerio de Cultura que datan de la década de 1950 y que hacen imposible la internacionalización de muchos de los productos culturales. Por ejemplo, debido a restricciones de la Corte de Cuentas de la República, no se puede vender por Amazon ni se puede vender por medio de tarjeta electrónica o de una página web. O sea, no puede ser que la cultura sufra ese tipo de limitaciones administrativas. Eso, por ejemplo, podría ser uno de los primeros retos. Y el otro es vincular definitivamente el hecho cultural con la identidad salvadoreña. Donde hay un salvadoreño, hay una parte del Salvador. Donde reside un salvadoreño, no importa si es Australia, Suecia, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, donde hay salvadoreños, hay una parte importante de nuestra población. ¿Por qué no vincular a esa población en un gran proyecto de rescate cultural? Como por ejemplo, ¿cómo haces esa vinculación? Bueno, existe una iniciativa de salvadoreños por el mundo. ¿Por qué no traer a esa iniciativa aportes económicos o aceptar propuestas desde fuera para poder hacer una vinculación cultural con los municipios, por ejemplo? Muchas veces las personas colaboran más fácilmente si se les presentan proyectos desde el ámbito territorial municipal y no desde el gobierno central, por ejemplo. Rosenberg, Lorena le preguntaba a Carlos que si había apatía cultural. Ahora te cambio la pregunta. ¿Aquí hay sed cultural? Es que es parte de la naturaleza humana. O sea, necesidad de expresiones culturales. Es que recuerden que el arte y la creatividad no necesariamente surge de códigos o es codificable para crear un producto artístico, llámese pintura, escultura, performance. No. O sea, la necesidad de la belleza, la necesidad del arte, el hambre, la sed cultural radica en el ser humano. El problema es que me uno un poco a lo que Carlos dice, es que estamos acostumbrados a que creemos que la cultura es solamente un compendio de conocimientos o saberes, cuando realmente la cultura es una codificación, un ramillete de sensibilidades para la dignidad humana. Entonces, Carlos mencionaba también que es importante esto de que cómo se le hace a la persona amar su cultura, pero la gente considera que cultura solamente es ir a ver un espectáculo de alta cultura, cuando en este país todavía no se ha concientizado a las culturas regionales, que también debes de tener lealtades locales, de donde es tu origen.
todo el mundo se viene a San Salvador a pretender ser un erudito de las expresiones de alta cultura, cuando abandonan sus procedimientos, por ejemplo, en San Vicente, en Nahuizalco, en Cojutepeque, de lo que realmente la cultura local también debe de poderse mantener. Carlos, pero ese punto que está hablando Rosenberg no termina siendo una responsabilidad, ahora sí del gobierno, porque no te educan para entender eso, desde niños no te educan. Entonces la bola de nieve se hace grande porque te haces viejo y vos educás igual a tus hijos. Bueno, eso es así. Lo que pasa es que tenemos que ver, para empezar, definamos cultura, ¿verdad? Cultura es la producción que una sociedad determinada hace en un tiempo definido. Entonces, en ese sentido, es cultura los talcigüines, la calabiusa, las leyendas, la comida, los telares de San Sebastián, es cultura también lo que se llevan nuestros migrantes en las caravanas, es cultura. Casi prácticamente todo, el 99.9% de nuestra vida es cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno, entiéndase desde el gobierno central hasta las municipalidades, los medios de comunicación, la empresa privada, todos debiéramos de estar involucrados en la producción y la promoción y el fortalecimiento y la conservación de nuestra cultura. No solamente las altas expresiones culturales, las bellas artes, como se les llamaban antes, sino toda la forma de expresión cultural es importante conservarla. Ahora bien, para eso hay regulaciones internacionales. El sistema de la integración centroamericana tiene regulaciones culturales. La UNESCO, el sistema de la ONU, tiene regulaciones culturales. O sea, nos enseñan, por ejemplo, la UNESCO nos enseña a ver la cultura con 3 tipos de lentes. Un lente macro, un lente meso y un lente micro. O sea, hay que ver la cultura desde cada una de sus dimensiones. Y sobre todo hay que ver que esa cultura, si bien es cierto, nos humaniza, pero también es un reto importante para transformar a sociedades tan desangradas, tan afectadas, tan dañadas, como es el caso de la sociedad salvadoreña, una sociedad de la muerte. Es una sociedad donde, claro, si yo llego y le digo a alguien, mire, pero es que la cultura es importante, me va a decir, mire, pero el Hospital de San Miguel se ha inundado. Entonces, entre el Hospital de San Miguel y la Biblioteca Nacional, que sufren los mismos problemas, la gente obviamente me va a decir que es más importante el hospital. Claro. Y no dejan de tener razón. Pero es tan importante conservar la memoria y la historia de nuestro país porque la vamos a perder para siempre. Y los hospitales, tristemente hay que decirlo, estarán ahí, pero la Biblioteca Nacional no. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a retomar un comentario contigo cuando regresemos de esta pausa comercial. Un saludo hasta Barcelona y, como siempre, muy agradecidas por los buenos aportes que tú siempre haces, también a través de las redes sociales, que tienes muchísimos seguidores. Así que gracias por siempre estarnos aportando todos esos datos culturales que tanto nos sirven. Gracias. Un abrazo para toda tu familia. Buenos días. Abrazos. Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos con el bloque final. Continuamos, Rosenberg, nos quedan ya que 5 o 6 minutos para finalizar. Pasa rapidísimo el tema en televisión, el tiempo en televisión. Y no quisiéramos dejar de tocar el rol que tú desarrollaste como embajador. ¿Termina con este gobierno o No, en lo absoluto. Realmente el programa de embajadores de Marca País, cuando surge el programa Embajadores de Marca País, quiero que sepan que el nombramiento no es a nivel de gobierno, sino que a nivel de muchas instituciones, empresa privada, academia, universidades, Estado, quienes definen quiénes son los personajes que están llevando la cultura, la industria, la economía, el emprendimiento de este país a otra plataforma. Yo porque pues agradezco a pues obviamente mis grandes amigos de la prensa, que tengo un excelente hall de prensa. La gente siempre se equivocó pensando de que yo era el único embajador de Marca País, pero realmente hay 7 más embajadores. Pero eso es el que más que son parte. Claro, yo creo que depende de la industria a la que cada uno
se dedica. Yo soy embajador de marca país a nivel de arte y moda, y obviamente esa es mi bandera. Pero no, realmente ser embajador de marca país es un honor. Es un premio, es un prestigio. No, nosotros como embajadores de marca país, yo no tengo un cargo público, ¿verdad?, en el cual por el cambio de gobierno yo tenga que, pues obviamente, dejar mi rol de embajador. No, esto es a perpetuidad. Y ahora, hace una semana, se consolidó la segunda nueva generación de embajadores de marca países, de nuevas industrias en las que estas nuevas personalidades están desarrollando esto. ¿Cuál es tu responsabilidad como embajador? Mi responsabilidad es ser intachable, como le he sido hasta el día de hoy, hablar bien de El Salvador y seguir siendo, pues obviamente, un agente de inspiración con mi trabajo pues positivo que estoy llevando desde El Salvador al mundo entero. Realmente, pues obviamente la escogencia se basa en el resumen o el perfil que tú has desarrollado hasta ese momento, y pues obviamente la institución Proesa te da este premio en honor al trabajo que tú has hecho por El Salvador hasta ese momento. Conociendo el perfil del presidente electo Bukele, él es un comunicador experto y se nota que le gusta mucho el tema de logos, diseños, etcétera. Yo no dudaría en que él quiera hacer un relanzamiento y una nueva marca país y una nueva estrategia para dar a conocer a El Salvador en el mundo, con un nuevo rostro ya liderado por esta nueva generación de políticos. ¿Cómo ves eso tú, ya para finalizar? Sí, no, bueno, yo por eso creo de que finalizo con lo que empezaba. Yo siempre he sido optimista, por eso me mantengo en este país todavía siendo optimista de que yo no espero que las cosas cambien. Mi responsabilidad es yo transformarlas, ¿verdad? Y no veo por qué no seguir siéndolo ahora, ¿verdad?, cuando estamos en un sigma social en el cual, pues obviamente, la fortuna para nosotros sería, como artistas y inspirados, encontrarnos con nuevos inspirados que se unan al trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Yo no empecé mi trabajo ayer. Yo empecé mi trabajo desde hace 7 años, desde hace 15 años a nivel, pues obviamente, de institución, pero yo empecé mi trabajo cultural desde que tenía 7 años de edad. Entonces, yo no me voy a cansar de querer transformar la plataforma de mi país a nivel cultural. Entonces, si he sido optimista hasta hoy no seré menos. Bueno, no te vamos a invitar dentro de un año, te vamos a invitar pronto para que estemos haciendo evaluaciones constantes, porque igual como medio tenemos que sumarnos a esto, claro, y saber que es muy importante llevarle el pulso a todo el tema. Su trabajo es cultura también. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana, gracias, Checa. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía, que tengan una feliz noche y como siempre los esperamos este viernes. Que descansen.